gran bendición que tenemos en la mañana de hoy para todos aquellos hermanos en Cristo, hermanos en la fe, todos aquellos que adoran al Cristo resucitado, porque debemos ser evangélicos cristianos, o sea, que predicamos el evangelio de Cristo, que predicamos a Cristo, que seamos lo que el Señor envió a que hiciera la mujer samaritana. Que el Padre, o sea, el Padre de Jesús, estaba buscando verdaderos adoradores, que le adoraran en espíritu y en verdad. No era de otra forma. En espíritu y en verdad. Es decir, para ser un adorador, un seguidor de Cristo, hay que adorar a Cristo, al Padre, a Cristo y al Padre, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en espíritu y en verdad. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros tenemos que aprender, amados. Yo sé que la gente es madura, la gente es consciente, la gente camina con paso propio. Pero nosotros debemos internalizar en el espíritu que cuando damos gloria a Dios, lo hacemos para el Padre Creador, para el Padre de Jesús. El Padre que Jesús nos enseña, que no había sido conocido hasta los tiempos del Señor, que hace poco más de 2000 años, el Dios verdadero no era conocido. Se conocían otros dioses, se conocían dioses que gobernaban regiones, pero no se conocía al Dios verdadero, al Padre Creador. Y Jesús dice que Él sale de Él y es enviado por el Padre Creador. Bueno, sin más preámbulo, quiero iniciar esta enseñanza en la mañana de hoy y quiero basarme en una lectura muy interesante, porque aquí se habla de algo que quizás usted no lo tiene en mente, pero está en la Biblia. Como muchas cosas de las que yo predico, es decir, todo lo que yo predico está en la Biblia, nada lo invento. Solo que yo me encargo de escudriñar, de investigar y de darme cuenta de muchas cosas que están en la Biblia y que muchas personas a veces por decirlo de alguna manera, por fanatismo religioso, pasan por alto verdades que están ahí establecidas y que se dejan dominar más por la religión, por la teología dominante y no como por la guía del Espíritu Santo. Ese es ahí el problema, porque a nosotros nos enseñaron a teologizarnos, pero a una conveniencia religiosa. Yo digo que existen, no sé, no lo he investigado, pero deben existir o existen desde mi punto de vista dos tipos de teología: la teología para dominación y la teología para la liberación. La teología para la liberación sí he oído, pero sí hay también teología para la dominación. Y lamentablemente la mayoría de la gente está metido en la teología de la dominación. Es dominado por la teología que a la final fue algo calculado
para controlar a las masas. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesucristo. Bueno, como les dije, vamos a ir a la lectura, vamos a ir al libro de Deuteronomio, porque allí yo quiero que enfaticemos lo que allí acontece. Para nosotros, según la Biblia, según el Antiguo Testamento, según lo que dictamina Yahvé, Jehová, el Dios de Israel, el Dios que estaba encargado de esa región, enseñaba según a través de sus mandamientos, según lo que establece la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, da una orden que dice: no matarás. Uno de los principales mandamientos, de los 10 mandamientos. Y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque ¿cómo es que un Dios, siendo, como lo quieren hacer ver, el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, el Dios todopoderoso, el creador del universo, se puede contradecir? No se puede contradecir. La palabra nos enseña a través del Nuevo Testamento que Jesús dice que el Dios que nosotros debemos adorar, al Padre, a ese Padre, es amor. O sea que todo lo que abarca a nuestro Dios, al Dios verdadero, es amor. Y el amor tiene consigo una serie de, digámoslo de alguna manera, de transversabilidades, como la misericordia, la compasión, la verdad, la transparencia, lo bueno, todo lo que se le puede llamar bueno, la luz. O sea, donde hay luz, hay verdad. No puede haber oscuridad. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, en este punto que vamos a ver acá, vamos a ir a Deuteronomio, para que leamos un capítulo. Vamos a trabajar en este capítulo 13. Capítulo 13. El capítulo 13 de Deuteronomio. Si usted tiene su Biblia, ábrala. No tengo ningún problema por eso. Estamos para aprender. Porque aquí vamos a ver de dónde sale una orden oscura contra el Mesías y contra todo aquel que adorara o buscara o compartiera la enseñanza del Mesías. Claro, eso era en aquel tiempo. Hoy en día las cosas han avanzado, son muy diferentes. La gente tiene otro despertar, tiene otra mentalidad. Ha dado lo que se llama un salto cuántico de lo que era la ignorancia a lo que es ahora la verdad. Ahorita estamos en una batalla de una mentira que no quiere morir y de una verdad que resurge desde las profundidades donde ha estado ocultada durante miles de años. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo 13 del libro de Deuteronomio vamos a disertar en esta mañana esta enseñanza para que todos aprendamos y veamos los acontecimientos que surgían en aquel tiempo. Hablemos de que surgían en el tiempo presente de aquel entonces, pero que surgieron desde este punto de vista en el pasado
y que siguen vigentes o pretenden tomar vigencia en este tiempo. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Escuchen lo que nos dice este capítulo 13 de el libro de Deuteronomio, que es uno de los libros del Pentateuco, ¿no? Deuteronomios, vamos a buscarlo acá por la Reina Valera, capítulo 13. Dice así la palabra del Antiguo Testamento. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Escuchen e interpreten. Vamos a repetirlo nuevamente. Vamos a repetir. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esto lo está diciendo el Dios de Israel a su pueblo, ¿no? Esta profecía, amados hermanos, esta profecía, de aquí de esta profecía sale la orden para asesinar al Mesías que llegara a presentarse en algún momento. Él está planteando la posibilidad ya desde acá, desde el versículo 1, capítulo 13, verso 1, por si acaso viniera esa persona con esas características. Y después él trata de escudarse diciendo que es para probar. No es eso, sino que te estoy probando para ver si de verdad tú amas. Es decir, si estás entregado con todo el corazón y con toda vuestra alma. Es decir, el alma es lo principal. El corazón se puede manejar, pero lo principal es el alma. Y ustedes saben quiénes son los enemigos de todo lo que conocemos, tiempos inmemorables y de la humanidad. Pero todos sabemos, todos los seres humanos sabemos quiénes son los que disputan las almas de los seres humanos. Es decir, hay un enemigo oculto que dice el Señor Jesucristo que ha estado engañando a la humanidad desde el principio y que ha sido asesino, es decir, que ha sido homicida, pero que la gente lamentablemente lo está siguiendo. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, como dije, en este capítulo 13, del verso 1 al verso 3, ya podemos ir entendiendo más o menos de qué se trata el asunto. Se trata de una orden
que está dando un Dios que era adorado por un estado, una región o una nación o un pueblo. Bendito sea la gloria del Señor Jesucristo. Y este Dios le está dando unas instrucciones al pueblo. Y este mismo Dios que hacía algún tiempo había determinado en unos 10, por lo menos 10, pero se habla de que son unas 300, 615 o 614 leyes que le dio a Moisés para que las instruyera al pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Es el mismo Dios que dijo: no matarás, no robarás, no cometerás falso testimonio. O sea, una serie de no. Pero en este capítulo que estamos leyendo vamos a ver cómo se contradice esos versículos donde nos habla de que no matarás. Primero, lo primero que dice es, y este capítulo, este mandamiento, Jesús no lo abole. ¿Por qué? Porque la palabra Dios como tal, es universal. O sea, se le puede colocar a cualquier cosa. Yo puedo agarrar este teléfono y lo puedo llamar Dios. ¿Por qué? Porque yo, en este caso, es un ejemplo, yo puedo idolatrar este teléfono y yo digo: este teléfono es mi Dios porque este es el que me salva en todas las circunstancias, en la comunicación, en lo que yo quiera. Es mi Dios. Entonces termino idolatrando al teléfono y lo convierto en un Dios, pero ese no es el Dios creador, no es el Dios universal, no es el Dios que nos hizo en la primera creación, sino que es un objeto que yo idolatro y lo convierto como mi Dios. Eso estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, allí dice claramente, del capítulo que estamos leyendo, verso 13, y continúa en el versículo 4 diciendo lo siguiente: miren, en pos de Jehová, es decir, después de Jehová, vuestro Dios, andaréis, es decir, delante de él. Estarás tú delante de él. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. A él temeréis. ¿Qué está diciendo acá esta palabra? Está dando instrucciones. Está dando instrucciones. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. A él temeréis. Guardaréis sus mandamientos. ¿Qué es lo que acabo de mencionar? Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Es decir, esta orden era prácticamente ineludible para este pueblo. Era lo que estaba mandando el Dios de ellos, el Dios que ellos adoraban, porque según este Dios los había sacado de una tierra donde estaban esclavizados, donde morían del hambre a causa de la esclavitud. Pero algo que no se entiende, porque cuando el faraón da la orden a su gente para que dejaran ir al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo hebreo, porque no era el pueblo de Israel todavía, sino el pueblo hebreo, a los hebreos. Y ahí no solamente habían hebreos, ahí había gente de todos lados. Porque la política que tenía el faraón era que cualquier persona que se acercara o ocupaba parte de su territorio, sencillamente él lo pasaba y lo tomaba como parte de él.
allí en el reinado faraónico. No era una cosa que era impuesta, sino que sencillamente los alojaba en su territorio. Ahora, a nosotros se nos habla que estos señores eran esclavizados y que Dios en su infinita misericordia se acordó de ellos y dijo: no, voy a libertar a esta gente. Los voy a libertar, los voy a liberar de ahí. Y todos conocemos la historia, cómo utilizó a Moisés y Aarón y todo aquel tema para supuestamente liberar a esta gente de una esclavitud. Y como el faraón no quería acatar esta orden, entonces Jehová actuó y le mandó 10 plagas. ¿Cómo se puede entender que un Dios de misericordia, de amor, de compasión puede hacer algo tan tenebroso, tan malvado? O sea, ¿cómo puede matar así a mansalva? Si fue el mismo que dictaminó hace poco que no matarás. Alabado y glorificado es el nombre de Jesús. Entonces, envió aquellas plagas para que el faraón, era una medida de presión. Era prácticamente una sanción, coercitivas y unilaterales contra el gobierno del faraón de aquel tiempo. Estoy hablando en algo que está actualmente en el mundo, no es algo desconocido. Sanciones, 10 plagas, sanciones. Significa la sanción. La primera sanción, bueno, fue que les tiñó el mal de rojo, de sangre. Otra de moscas, otra de ranas, otra de pestes, de todo tipo. 10 sanciones coercitivas unilaterales contra el faraón de ese tiempo. Bendito sea la gloria del Señor. Yo no sé qué tan malo era el faraón, pero de verdad no escucho que era un asesino de personas, que mataba gente. Al contrario, parece que era una persona tan, digámoslo, no sé, de alguna manera tan estratega o diplomático, no sé cómo llamarlo, que podía ser engañado. Sí, podía ser engañado fácilmente. Porque cuando llegó Abraham con su mujer Sara y todo su grupo, o sea, cuando ellos estaban entrando allí prácticamente, ahí no podían, el faraón no aceptaba que vinieran mujeres casadas. Es decir, perdón, no que no fueran casadas, sino que las mujeres que estaban en concubinato, que tenían sus parejas, deberían decirlo para ubicarlos en una parte como familiar, ¿no? Que no tuvieran nada que ver con los solteros y este tipo de cosas, para evitar circunstancias mayores, ¿no? Entonces, como Abraham, el padre de la fe, según él le da unas instrucciones a su esposa y le dice: no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Es decir, Abraham mintió. ¿Para qué? Para engañar al faraón. Entonces el faraón se enamora o quería esta mujer para él, para su esposa, porque, como les digo, las que eran casadas, él las respetaba, pero tenían que decir: yo soy casada, vengo con mi pareja. En este caso, a Abraham le interesaba que ella dijera que no, porque así se podía enamorar el faraón de ella, porque era muy hermosa, y entonces él podía sacar provecho de esa circunstancia entre el faraón y su mujer, cosa que no tiene nada de bueno o de bonito o de digno ante un Dios que, según
eh, enseñaba la rectitud y todo este tipo de cosas. Entonces, el mismo que había dicho en sus 10 mandamientos, no cometerás adulterio, no engañarás, no dirás falsos testimonios. ¿Y qué estaba diciendo la mujer de Abraham, o Abraham, que fue el que la mandó que dijera? Estaba prácticamente derrumbando los mandamientos que ya su Dios les había dado. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces sigue diciendo el tema acá para avanzar. El Dios les da unas instrucciones y les dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Es decir, no pueden seguir a más nadie. Pero si nosotros nos damos cuenta, el pueblo de Israel, que lo cataloga el mismo Jehová como un pueblo infiel, en más de una oportunidad se fue tras otros dioses. De hecho, vecinos, que eran los dioses de Filistea o de Canaán, o los dioses cananeos, como se les llama, que es la misma Palestina de hoy, que es toda esa zona de Siria. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. ¿Dónde nació Yahshua, Jesús, el Mesías? Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, continuamos con la lectura. El verso 5 del capítulo 13 de Deuteronomio nos dice: escuche la instrucción. Esta es una instrucción, no es otra cosa. Se interpreta como una instrucción que Yahvé o Jehová o Elohim Yahweh le está dando a su pueblo por si acaso se llegara a presentar el Mesías que él sabía que vendría. Él sí sabía que vendría. Bendito sea la gloria del Señor. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Escuche. Tal profeta o soñador de sueños debe ser muerto. ¿Dónde lo dice? Deuteronomios capítulo 13, verso 5. Ahí da la instrucción clave. Perdón. Ahora, acá lo está diciendo claramente. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Escuche, porque aconsejó, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó. Ahí le mete la psicología. Yo fui el que te salvé. Si no fuera sido por mí, te fueras muerto. No sé cómo les lavó el cerebro, pero la gente terminó creyendo que era verdad. Y dice: Dios que te sacó de tierra de Egipto y te sacó de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de ti, de en medio de ti. ¿Está viendo? Bien, vuelvo otra vez al tema de Egipto. Según Jehová dice que lo sacó de un pueblo, de casa de esclavitud o de casa de servidumbre. Pero cuando, que era lo que iba a decir anteriormente, pero se me fue la frase. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, dice que llevaban oro, como decimos nosotros criollamente, llevaban oro como arroz. Esa gente llevaba un cargamento terrible de oro, de joyas, de prendas. Como un esclavo, es lo que yo me pregunto, ¿cómo un esclavo puede cargar unos brazaletes de oro, aretes de oro, colgantes de oro, pendientes que llamaban, que eran los que se colgaban en la nariz, en la boca, en todos lados? Eso se llama pendiente. ¿Y cómo es posible que esa gente podía tener tanto oro si eran esclavos? Esa gente estaba viviendo muy bien allí. Bendito sea la gloria del Señor. Porque esto lo dice. Si tenían oro, tenían prendas, tenían joyas, tenían ganado,
mucha gente, se habla de que eran unos 6 millones de personas, 6 millones o 600.000, algo así, no recuerdo la cifra exactamente, pido perdón, hermano, por esto, pero era algo así, era una cantidad bastante grande, y esta gente, todas tenían posesiones, tenían joyas, tenían cosas, tenían ganado, tenían ovejas, tenían de todo. Los sacó, es más, el faraón les dijo que se lleven todo lo que tengan, todo lo que tengan, que se lo lleven. No les quitó nada. Escuchen, si ha sido un tipo de esos que, según lo que nos quieren hacer entender, que haya sido un malvado, sencillamente les dice, bueno, aquí que se vayan con la ropita que tienen puesta, de aquí no se van a llevar pero ni un caldero, ni un sartén, ni siquiera un anillo de compromiso, nada. De aquí se tienen que ir sin nada. Pero no fue así. Él les dio la orden. ¿Por qué? Porque estaba presionado. Imagínese usted, tantas cosas que habían sucedido. Y por último le matan a su primogénito, a su hijo. Esa fue la prueba final. Ya ahí se rindió el faraón. Ya dijo, no, ¿qué se puede hacer? Ya. Porque estos extraterrestres, estos ángeles caídos, estos seres de oscuridad, tenían poder, hermanos. Estamos hablando de los ángeles caídos. Eso que se les llama extraterrestres ahora. Eso que se les llama, algunos los llaman reptilianos, que todavía están en la tierra, habitan en las catacumbas, debajo de la tierra. Eso tiene relatos y están en la Biblia. ¿Por qué usted cree que por lo menos el caso del ángel no fue un ángel de luz? Escúchese esto y entiéndase. Hay tipos de ángeles. Están los ángeles de luz, los ángeles buenos, que representan al Dios Todopoderoso, es decir, al Creador. Son seres de luz, seres celestiales, ángeles celestiales. Son como una especie de poder que tienen de aparecer y desaparecer de la nada. Es decir, usted puede estar despierto y se le parece un ángel allí, usted lo ve, pero de repente ya no está. ¿Por qué? Porque son espíritus. Son de la condición que nosotros debimos ser desde el principio cuando fuimos creados por el Dios creador, por el Padre creador. Bendito sea la gloria del Señor. Pero estos seres de los que estamos hablando son seres incorpóreos, o sea que tienen cuerpo. Esos seres, según lo que nos da a entender la palabra en el Antiguo Testamento, cuando Jacob dice que habla que Jacob luchó con un ángel, en realidad la palabra ángel traducida en el hebreo significa malaj, y malaj significa enviado o mensajero. Esa es la palabra de un ángel, lo que significa ángel. Pero en el caso de Jacob, luchó fue con un malaj. Un malaj es un ser que es incorpóreo, o sea que tiene cuerpo. Y lo vemos claramente allí, porque yo estoy seguro que un ángel de luz no se va a parecer, como decir, en la oscuridad sin que se ilumine la oscuridad. Eso es imposible, porque de hecho su presencia es luz. Pero cuando este ángel se le aparece a Jacob y dice que se habla, se especula
pero se dice que conseguirse con un malaji, un malaj, en esos tiempos era extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque ellos eran unos seres que eran, si tú no los obedecías, te podían aniquilar del tiro de una vez. Porque tenían un poder extraordinario. O sea, una fuerza impresionante, una inteligencia superior a la humana y una fuerza terrible que podían tener. Pero en el caso de Jacob, podemos ver lo que sucedió con Jacob. Jacob dice que luchó con el ángel. Y hasta un coro le han sacado que dice que Jacob luchó con el ángel y fue por una bendición. Ahora, ¿qué era lo que Jacob quería? Jacob dijo, no, esta es la oportunidad. Es decir, este ángel dice que era el ángel de Yahvé, el ángel de Jehová. Se le apareció a Jacob. Pero en una hora muy mala parece. Bueno, dice que luchó toda la noche con él. ¿Por qué tenía que este ángel aparecerse de noche a Jacob? Es que Jacob, amado hermano, Jacob representa también parte de la oscuridad. Ustedes conocen la vida de Jacob. Jacob era un tipo tramposo, estafador. Esa era una familia terrible. Hasta con su tío se hicieron trampas. Entonces ya ve cómo le gustaba ese tipo de personas que fueran así habilidosos, tramposos, ladrones, estafadores. Él dijo, nada, este es mío. Es más, le voy a mandar a cambiar nombre. Ahí es cuando ocurre el tema de que él envía a este ángel. Y este ángel fue en la noche. ¿Por qué no fue en el día? Porque ellos operan y obran en la noche, en la oscuridad. Entonces cuando este ángel se le aparece a Jacob, Jacob dice que lo abrazó de una manera que no se le podía soltar. Ahora, ¿cree usted que un ángel del Dios Todopoderoso, o un ángel de luz, un ángel que inmediatamente se desvanece, se desaparece y punto? Se fue ya. No, o no me toques. Porque no lo puede tocar, pues, si él no quiere. Ahora, en este caso, este ser, este malaj, Jacob lo abraza y le dice que hasta que no lo bendiga no se va. Y dice que lucharon y lucharon. El problema se presenta, o la presión se presenta cuando comienza a rayar el alba. ¿Qué significa rayar el alba? Que venía la luz, que venía la iluminación, que iba a acabar con esa oscuridad que representa la noche. Ahora, cuando este malaj se da cuenta que ya venía rayando el alba, se desesperó y dijo, yo tengo que irme, suéltame, que me tengo que ir. Y Jacob, no te suelto y no te suelto hasta que no me bendigas. Y de tanta lucha y tanta desesperación, el ángel le pregunta, es decir, el ser le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? Y Jacob le dice, me llamo Jacob. Y el ángel le dice, desde hoy no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Y ese es el gran misterio donde nace el nombre de el llamado pueblo de su Dios, Israel. Bendito y glorificado sea la gloria del Señor. Ahora, ¿quién le dio el nombre a ese pueblo? Un ser de oscuridad. Un ser de oscuridad, no fue ningún ángel de luz del Dios Todopoderoso. Nada que ver. Bendito sea la gloria del Señor. Estamos hablando del mismo Dios que dio instrucciones de no matarás, de no robarás, no levantarás falsos testimonios,
no cometerás adulterio, amarás, eso sí, primero que todo amarás a tu Dios. Ahora, cuando dice amarás a tu Dios, es como estaba explicando anteriormente, tu Dios puede ser un teléfono, eso es tu idolatría. Pero Jesús nos enseña a amar al Padre, al Dios verdadero, que es una cosa muy distinta y muy diferente. Entonces, ¿por qué Jesús no abole ese texto, ese mandamiento? Porque también lo podemos tomar nosotros para el Padre de Yahshua, de Jesús, del Mesías, del Cristo, como nuestro Dios. Lo podemos adorar como nuestro Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Cosa que, bendito sea la gloria del Señor Jesucristo, nosotros debemos aprender, porque muchos no lo sabemos. Nosotros muchas veces, hay gente que hasta bosteza, ay Jehová, yo no sé qué es Jehová para acá, Jehová para allá. Y usted le pregunta, hermano, ¿usted es evangélico? Sí, yo soy cristiano. Es como digo, es una confusión. La gente está confundida. Mucha gente ignora todo lo que se tejió. Mucha gente está claustrada en la religión que tejió Yahvé a su alrededor y que agarró un pueblo que hasta el sol de hoy ustedes saben lo que hace. ¿Está cumpliendo el pueblo de Israel los mandamientos que su Dios le instruyó? Ni siquiera él lo está cumpliendo. Porque uno de los primeros mandamientos que le dice es no matarás. Pero los israelitas dicen, bueno, pero si no lo cumplió nuestro Dios, ¿qué vamos a estar cumpliendo nosotros? El primer que desobedeció ese mandamiento fue él mismo. Se contradice. Y vamos a seguir leyendo acá para que usted vea que no le estoy mintiendo. Bendito sea la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, estamos en el verso 5. Él dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y que te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, si se aparece ese Mesías, ese personaje, ustedes lo tienen que asesinar. Esa era la orden que estaba dando acá. Lo tienen que asesinar sea como sea. Si usted se da cuenta de algo que ocurrió y que parece que ellos se confundieron, porque estaban tan desesperados en el tema, que a José, ustedes han leído la historia de José. José, el soñador de sueño también, como lo dice acá, lo intentaron matar sus propios hermanos. Lo vendieron. Imagínese usted. Lo vendieron a unos mercaderes egipcios y se lo llevaron. Y después José comenzó a ser próspero allá y se convirtió en gobernador de Egipto. Y fue uno de los manos derechas del faraón. Y fue el que le dio entrada. Escuche bien esto para que revierta eso que nos han dicho, que esa gente estaba muriéndose de hambre y de esclavitud allá. Cuando José fue gobernador de Egipto, su padre, Jacob, dice que mandó a unos criados, unos hijos, porque eran 12, a uno de sus hijos mandó allá a Egipto, vayan allá a Egipto a pedir ayuda, porque estamos muriendo de hambre por acá.
Estamos hablando del pueblo hebreo. Y entonces dice, porque eso fue a causa de un problema que hubo, y había una hambruna en ese tiempo, en ese territorio. Entonces, Jacob mandó a parte de sus hijos allá a Egipto a buscar ayuda, a pedir ayuda. Y resulta que cuando llegan allá a buscar ayuda, la información primeramente llegó a José, que era prácticamente, era como decía el faraón, era el presidente y José venía siendo el vicepresidente. José ve la solicitud que trajeron y se da cuenta que eran sus hermanos, sus propios hermanos de carne y hueso, que lo habían vendido a él, lo habían metido en una cisterna y prácticamente lo habían dejado para que se muriera, pero que no murió. Y que esos mismos hermanos que estaban allí pidiendo ayuda fueron los mismos que lo vendieron a él, y que por tal razón él estaba ahora allí en la casa del gobernante de Egipto, el faraón, y que él era el gobernador ahora. Imagínese usted. Ahora, cuando estos hombres llegan, José se da cuenta quiénes son. ¿Y sabe usted cuál fue la acción de José? Para que ustedes vean, según lo malévolo que era el faraón y la gente que estaba con él. ¿Qué hizo José? José, me supongo yo, porque ahí nadie podía entrar así fuera él el gobernador, él tenía poder de autoridad, pero habían cosas que habían que consultarlas con el faraón, que eran decisiones de peso. Entonces José, me imagino yo, no lo dice en ningún relato, pero yo me imagino que José le consultó al faraón y le dijo: Señor, mire, yo tengo mi familia en tal lugar. Usted sabe lo que ocurrió por allá, la guerra, la cuestión, no sé qué. Y ahora resulta que mi familia está muriendo de hambre por allá. Yo necesito ayudarlos. Necesito enviarles alimentos, medicinas, qué sé yo. Pero ¿saben cuál fue la respuesta? Esto es yo pensando desde un punto de vista humano. ¿Cuál es la respuesta del faraón? El faraón le dice: José, tú eres mi mano derecha. Tú eres un hombre fiel. Y tú eres un hombre correcto y recto en todas tus formas de ser. Tráete toda tu familia para acá. Aquí no les va a faltar nada. Escuche eso. ¿Qué hizo José? La respuesta que José le da a sus hermanos, es decir, él les mandó a dar comida, todo lo que pudieran llevar. Ellos llevaron, se fueron de regreso hacia su padre, hacia donde estaba su familia, con todos los alimentos y todo lo que, de parte del gobierno del faraón, que según es el demonio, que nos han metido eso en la cabeza, que han demonizado, ¿verdad? No, el demonio les mandó comida a los hebreos porque se estaban muriendo de hambre. No, señor. El faraón, a través de José, les envió comida a los familiares de José. Una cuestión de compasión, y eso no lo tiene ningún demonio. Una cuestión de amor al prójimo. Una cuestión de vida. Y José les manda alimento a su familia. Ya su padre era muy viejo, dice. Entonces, ¿qué pasó allí? José les dijo: lleven estos alimentos y vénganse todos para acá, que aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y eso fue lo que hicieron. Todos se fueron allá. Y mucho después, cuando llegaron todos, es que José se presenta como los hermanos, y el hijo
de aquel padre que tanto amaba. Y José se regocijó cuando los vio a todos, toda su familia. Ahí está mi padre, ahí está mi hermano, ahí están los bandidos estos que me vendieron, pero eso lo paso por alto. Mi felicidad, mi compasión es más que eso. Y les dio alojamiento allí a todos, para que ustedes vean la calidad humana que tenía supuestamente el que nos han metido psicológicamente como el demonio, el faraón. No, el faraón, el diablo. Y resulta de que el diablo era el que contradecía al faraón. Bendito sea la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos dice en el verso 5, el verso 6 nos dice lo siguiente: si te incitare tu hermano, escuche porque esto es clave, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, en vuestros alrededores. Y ustedes saben quién eran los que estaban alrededores: los cananeos, los filisteos, los palestinos, los egipcios. La tierra donde nació Jesús, el Mesías. Entonces, que están a nuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde tu extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás. Escuche, esto era por si acaso se presentaba el Mesías y la gente lo comenzaba a seguir, y siempre alguno de la familia lo conoce, lo recibe, como pasa hoy. Puede haber una familia de 20 personas, de 10, 15, y siempre hay uno que es el que comienza. Dice, no, yo de verdad creo que necesito a ese Dios verdadero, el Padre de Jesús. Necesito a Cristo en mi vida para ordenar todo. Y esas personas se convierten así, parecido a esto. Era lo que estaba ocurriendo ahí. Pero la instrucción era que si alguno de esos creía y se iba donde sus familias a hablarles de lo lindo y lo bello que era creer en el Dios Todopoderoso, el Dios Supremo, el Dios Universal, el Padre de los Espíritus, la fuente de la luz, la fuente de toda vida, que se hizo hombre en la persona de Jesús o de Yahshua, como es su nombre original, ya sabían las instrucciones que era lo que tenían que hacer. Entonces, por esta misma razón, les traigo a colación el caso de José, porque como José era soñador de sueños y este tipo de cosas, y profetizaba, lo quisieron matar. Pero entonces como que dijeron, no, este no es, no tiene las características para ser el Mesías, pero lo quisieron matar. Entonces dijeron, no, este no es, hay que esperar. Ahora, las instrucciones que continúan dice, de los dioses, porque hago un paréntesis acá, hermano. Cuando hablo de dioses, eran de dioses. Es decir, esto que ellos llamaban ídolos, o sea que el Dios de Israel, o Yahvé, o Jehová, hacía que los demás dioses, que eran igual que él, solo que él tenía un poder extraordinario porque él era el jefe de los ángeles caídos. Él era el jefe, él era el mismo que destronaron de allá arriba, que se trajo la tercera parte de los ángeles a la tierra. Entonces él dice, no, aquí nadie puede adorar al Dios de allá de Canaán, a los dioses cananeos, porque allá habían varios. Los dioses egipcios eran los mismos, pues los dioses cananeos, filisteas,
Gaza, Palestina, son los mismos. Por lo tanto, ustedes no pueden permitir que venga alguien a hablarles en contra de mí, es la instrucción que Jehová les da, porque entonces tienen que matar a esa persona que está revolucionando el pueblo en mi contra. Eso era todo el problema, eso es toda la religión. Ahora, en el verso, vamos a leer el 7 nuevamente. Entonces, él dice, la instrucción que él les da, vamos a repetir del 6 en adelante. Si te incitare tu hermano, escucha, o sea, tu hermano de carne y sangre, de eso está hablando. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, oye, ¿sabes qué? Creo que el Mesías vino. El Mesías está por ahí. El Cristo vino. Hay que unirnos a Él. Porque Él está diciendo la verdad. ¿Saben lo que venía para esas personas que hacían eso? Los que predicaban a Cristo. Escuchen, al Mesías. Escuchen. Vamos y sirvamos a otros dioses ajenos que tú ni tus padres conociste, de los dioses que los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde tu extremo a la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él. Es decir, no consentirás con tu hermano que nació de tu padre y de tu madre, no le consentirás eso. Que te venga a decir eso, que vayan a seguir a otro Dios. Eso no lo puedes consentir. No consentirás con él, ni le prestarás oído. Hazte loco. Porque, no señor, hazte loco. No escuches. Ni tu ojo le compadecerá. Escuchen, no le prestes oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Imagínese usted. Esa persona que venga y te diga eso, tú no le prestarás oído, tu ojo no se compadecerá de él y no tendrás misericordia con él. Este consejo se lo está dando el Dios de la misericordia según lo que nos dice el Antiguo Testamento. Para que usted tenga una idea, ¿no? Ahora, continúa la orden y dice, sino que lo matarás. Uy, hermano, esto es terrible. El que les había dado la orden, no matarás, no harás esto, no robarás, no mentirás. No mentirás, Abraham le mintió al faraón. No robarás, Jacob le robó la primogenitura a su hermano. No levantará falsos testimonios. Bueno, eso tenemos una cadena. Ahora acá, la instrucción que da, vamos a repetirla porque esto es necesario que usted lo analice en su Biblia. No son mis inventos, está allí. Si tiene que echarle la culpa a alguien, échale culpa a los eruditos de las escrituras, a los que tradujeron esto. ¿Y usted sabe dónde tradujeron todo esto? Del hebreo al español, al inglés, no sé qué, tal y qué sé yo, ¿no? Ahora, él les dice, de los dioses de los pueblos que están, de extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, el que te venga a hablar de otro Dios, de un Mesías, tú no le consientas eso. No puedes consentirlo. No consentirás con él, ni le prestarás oído. O sea, no consientas que él te venga a hablar esas cosas, ni le prestes oído tampoco. No lo escuches. Ni tu ojo le compadecerá. O sea, que tu ojo no sea compadeciente con él. Ni le tendrás misericordia. Es decir, ni le encubrirás. O sea, tienes que tirarlo a la calle. Tienes que decir quién es el que está hablando mal de ese Dios.
sino que lo matarás. Es la orden que está dando el Dios del pueblo de Israel. Aquel que le hable a otra persona de un Dios que es mejor que él. Porque si el pueblo de Israel huyó en varias oportunidades de su Dios, era porque no le estaba yendo nada bien con él. Y buscaba otros dioses, claro, eran menos poderosos que él, pero por lo menos no los mataba, ni los asediaba, ni los obligaba a hacer sacrificios, ni estar derramando sangre a cada momento para aplacar la ira de ese Dios. Ahora, la orden que él les da a esa gente que viniera a hablar, a levantarse en rebelión contra Jehová, tenían que hacer esto. Todas esas personas, a su propio hermano. Escúchame, yo quiero repetir esto porque esto está demasiado interesante. Demasiado interesante está esto. Mire, dice así, del capítulo, estamos en Deuteronomio capítulo 13, verso del 1 en adelante. Y estamos ahora, voy a volver a repetir del 6 en adelante. Escucha cómo dice. Si te incitare tu hermano, es decir, tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, es decir, hermano, hija o hijo, tu mujer o tu hijo o tu amigo íntimo diciendo en secreto, vamos a adorar a otros dioses que son mejores que este. Voy a ponerlo así parafraseado para que lo pueda entender mejor. Vamos a adorar a otro Dios que no nos tiene sometidos, que no nos tiene bajo un asedio permanente, que no nos tiene amenazados, que no nos tiene muertos del miedo cada vez que se aparece. Vamos a buscar a ese Dios que es tranquilo, que es de paz, para que podamos vivir nosotros tranquilos. Pues entonces la orden que le da acá, le dice, porque esos son dioses de los pueblos que están a vuestros alrededores. Él sabía que a sus alrededores de ellos había muchos dioses, los dioses egipcios, los dioses cananeos. Todos esos eran dioses, eran personalidades que tenían un alto rango y que eran considerados dioses porque obraban bien. ¿A favor de quién? De la gente, de los humanos. Entonces, él les dice en el 7, de los dioses de los pueblos que están a vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás. O sea, con ese hermano, con ese hijo, con esa madre, con ese padre o con ese amigo íntimo, tú no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Es decir, que lo echarás a la calle. Ni tendrás misericordia de él, ni le compadecerás. Y aquí viene lo más espeluznante. Aquí le dice, ni lo encubrirás. Y el 9 dice, sino que lo matarás. Es decir, tienes que matarlo. Sea su hijo, sea su hermano, sea su amigo íntimo, sea su padre, sea el que sea. Pero si le viene hablando de otro Dios o de un Mesías, tienes que matarlo. Sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Es decir, cuando habla de que no lo encubrirás, esta persona que su hermano o su padre, vamos a ponerlo extremo, vamos a suponer que el padre creyó en otro Dios, creyó en el Mesías que viene, en ese entonces, supongamos, ¿no? Bueno, yo no creo en este Dios porque este Dios de verdad que nos tiene
nos tiene asediados. Es muy bravo, muy colérico, anda lleno de ira todo el tiempo y cada vez que se aparece lleno de cólera o de rabia, hay que matarle un animal y quemar la sangre y chamuscárselo para que él inhale eso y se calme. Quemarle hojas de cosas que él diga para él inhalar ese olor y calmarse. Porque si no los quería matar a todos. Qué terrible. Entonces, si no que le matarás tu mano, es decir, cuando dice que no lo encubrirás, es que lo vas a echar a la calle en la manera siguiente. Miren, hey, ancianos de todo el pueblo, miren, hay una persona, mi padre, estoy poniendo un ejemplo, mi padre anda hablando de que va a adorar a otro Dios, al Dios de Canaán, porque es bueno, porque no les exige nada, porque es un Dios pacífico, un Dios tranquilo, un Dios benevolente, que no se mete con nadie. Obviamente habían algunos dioses que también hacían cosas terribles, como era Moloch, pero Moloch no tenía nada que ver con los dioses, ¿cómo se dice? Es decir, era otra cultura, otra rama. Porque como les digo, era la tercera parte de los que cayeron en la tierra. Algunos eran, me imagino yo, pensando acá, que algunos reconocieron el poderío del Dios creador y dijeron, no, es verdad, no podemos, está en contra del Señor. Y quizás en la misma tierra lo reconocieron como el Dios supremo. Pero este Dios que estaba, que prácticamente se convirtió en enemigos de ellos, porque el asunto era que Jehová quería eliminarlos a todos esos sus propios compañeros que se trajo de allá, él los eliminó acá, porque a él no le convenía lo que se llamaba el politeísmo. ¿Qué es politeísmo? Es cuando usted tiene libertad de creer en lo que a usted más le favorezca, en lo que más esté a su favor. ¿Para qué? Para implantar el monoteísmo, y para eso eligió un pueblo o una nación o una cantidad de personas para que se encargaran de eso, aunque él no estuviera. Y todos sabemos que Yahvé o Jehová, ese ser, ya no está, pero quedaron los malajis, sus ángeles, como les llaman, están en la tierra, están debajo de las catacumbas, encuevados por ahí. Y desde allí, parece mentira, son los que manejan a los grandes gobernantes de la tierra. Tenga una idea de dónde viene la cosa. Ahora, le dice, sino que lo matarás. Tu mano, o sea, tú tienes que alzar la mano primeramente con lo que sea con el machete, sea con el hacha, sea con la espada, sea con la piedra, para matar a tu padre, o a tu hermano, o a tu amigo más íntimo. Alzarás, vamos a repetirlo, dice, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Es decir, después que tú lances la primera piedra o el primer machetazo o el primer hachazo, ya todo el mundo puede hacer con él lo que les dé la gana. Lo pueden desmijagar, despedazar, porque eso es lo que se merece según la instrucción que le están dando acá. Ahora, dice, le apedrearás. Bueno, aquí la orden que está dando era clave, explícita, apedreado, ¿no? Pero digo yo porque esto también se ve en algunos pueblos. ¿Ya? Ahora, hago una intervención acá. ¿Por qué ustedes creen que el pueblo sirio, o sea, la gente de allá, del faraón, están siendo perseguidos hoy en día? ¿Y quién los está persiguiendo? El mismo pueblo que los persiguió toda la vida,
El mismo pueblo que tenía un Dios que le envió unas plagas, unas 10 plagas. El mismo pueblo que está asediando y destruyendo todo ese territorio, desde Palestina hasta Gaza, todo ese territorio, todo lo que es la franja de Gaza, eso lo destruyeron. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor. Bendito sea la gloria del Señor Jesucristo. ¿Quién puede demostrar amor de esa manera? Nadie, hermano, solamente el diablo y sus demonios. Que el Señor lo reprenda. Ahora continúa diciendo el 10. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. Escuche por qué lo tenían que apedrear. Porque trató de apartarlo de Jehová su Dios. Es decir, porque le habló de otro Dios, porque le habló de alguien que era mejor. Entonces tenía que matarlo para que no culturizara esa su creencia en medio del pueblo, y que los demás fueran a creer entonces en ese Dios bueno y no en este que vivía lleno de ira. Ahora, por cuanto, y entonces aquí viene la psicología, escucha. Le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vuelvo otra vez al tema de la casa de servidumbre de los esclavos. Los esclavos egipcios, estos esclavos, este pueblo que está hablando acá, es lo que se llama el pueblo jacobita, que después el ángel lo convirtió en el pueblo de Dios, el pueblo de Yahvé, de Jehová, de Elohim Yahweh, a través de un ángel, de un malaji, no de un ángel de luz, sino de un malaji, un ángel de oscuridad, que se abrazó y se aferró a él y le cambió el nombre. Ahora desde allí nace ese nombre de Israel. Ahora, imagínese usted la pobreza, la esclavitud tan terrible que tenían el pueblo, este pueblo jacobita, allá con el faraón, que les dio la orden que se trajeran todo lo que les pertenecía a ellos, todo lo que se lleven todo, dijo el faraón, que se lleven todo. Ahora, entre ese todo estaba lo que les mencioné anteriormente, mucho oro. Esta gente tenía mucho oro. Ahora, cuando ellos llegan, que Moisés y Aarón llegaron a aquel punto donde se establecieron allí, y que Jehová le habló a Moisés que tenía que subir a la montaña para conversar con él. Ustedes recuerdan que en ese tiempo que Moisés se apartó del pueblo y subió a la montaña, se quedaron con Aarón. Para que no vea que le estoy mintiendo ni estoy inventando especulaciones acá. Y como ya no tenían un Dios a quien adorar, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un becerro de oro. Ahora, si eran unos esclavos, ¿qué oro podían tener? Pero no era así, amados. Eran una gente que crecieron económicamente y en todas las formas de vida en Egipto. Y comenzaron entonces, dice que comenzaron a recoger todo el oro que traían. Escuche, todo el oro que traían y lo echaron en unas vasijas, en unas cuestiones. Después lo fundieron. ¿Y qué salió de ahí? Un becerro de oro. Un becerro de oro. Estamos hablando de un becerro de oro. Un becerro es prácticamente, vamos a suponer, un animal de 2 años. De 2 años de edad. Y un animal de 2 años de edad, que es un becerro, porque no dice becerrito, dice becerro. Cuando hablamos de becerro, es porque ya va rumbo a Maute. Maute ya es cuando pasa de los 2 años en adelante.
después viene a otra etapa y después a toro. Pero en ese era algo que estaba prácticamente mediano. Era un becerro. Ese becerro obviamente era macizo. Era macizo. Y un becerro común y corriente de carne y hueso, el que nosotros conocemos como ternero, por lo menos pesa unos entre 100 y 150 kilos de peso. Normalmente, si está bien criado, o sea, como decimos nosotros, criado a toda leche, es decir, que se alimenta de la leche de su madre y del pasto que come y todo ese tema, o sea, que no está sometido a una quesera, que tienen que hacer queso con la leche de su madre, sino que está suelto, con su madre, a toda leche, como decimos, ¿no? Ese animalito por lo menos debe estar pesando entre 100 y 170 kilos. Por lo menos 6, 7 arrobas. Ahora, el oro, ustedes saben que es algo que es muy pesado. Es muy pesado. Un lingote de oro, que es algo relativamente pequeño, un poquito más creo que este celular, pero más angosto. Usted lo agarra así en la mano y pesa 12 kilos, 12 kilos y medio creo. Imagínese usted ese becerro de oro macizo, ¿cuánto pesaba? Eso por lo menos debe haber pesado 300 o 400 kilos. De todo el oro que se habían traído los esclavos, los llamados esclavos de allá de la tierra del faraón, de Egipto. Entonces, aquí se demuestra claramente que no eran ningunos peleles, no eran ningunos limpios, no eran ningunos patas en el suelo, no estaban allí esclavos como lo dicen que morían de la esclavitud. No, eso es falso. Eso queda desmentido ahí, en ese punto de vista. Bendito sea la gloria del Señor Jesucristo. Ahora, el verso 11 nos dice lo siguiente. ¿Para qué iban a matar a estas personas que se levantaran en medio de esta religión a creer en otro Dios? La finalidad era liquidarlo. ¿Para qué? Para que no quedara vestigio de que ningún Mesías, ni nada de esto, ni nada por el estilo, sino que hay que matarlo para que se quite de ti, de medio de ti, esa creencia. Esa era la instrucción que Jehová estaba dando allí. Ahora, dice el 10, le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y esa gente que estaba en casa de servidumbre trajeron tanto oro, y yo estoy seguro que no dieron todo, dieron lo que les sobraba a lo mejor, pero eran tan pobres y tan miserables, tan menesterosos, que salieron de Egipto como esclavos, que tuvieron para hacer una estatua de un becerro de oro. ¿Qué les parece? Bendito sea la gloria de Jesucristo. Entonces, ¿cuál era el propósito de esto? Para que todo Israel oiga, escuche bien, ¿a quién era la cosa? Para que todo Israel, no estaba hablando, no, para que los cananeos, para que los egipcios, para que los babilónicos, para que los de Turquía, para que... No, señores, está hablando de un solo pueblo que era el que él había elegido para controlar a los demás. Para que todo Israel oiga y tema. O sea, para que todo Israel oiga y tema. Es decir, que todo aquel que se levantara a hablar de otro Dios, que era mejor que Yahvé o Jehová o Elohim Yahweh, tenía que ser muerto, tenían que apedrearlo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel
temiera, o sea, temer, como lo dicen ellos, con temor y temblor. ¿Por qué temer con temor y temblor? Porque no era un respeto, era un sometimiento. Cuando se teme con respeto, cuando se teme con respeto es muy diferente a temer de temor y temblor. Muy diferente, porque el temor y temblor lo da el miedo, el pánico de usted fallar. Si usted falla, yo temo que me maten, por decir algo, ¿no? Eso es temor y temblor. Tengo miedo de hacer algo mal porque entonces voy a ser castigado, me van a matar. Ahora, cuando el temor es respeto, cuando se habla de respeto, se habla de confianza, se habla como la confianza que nosotros llegamos a tener con nuestro buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una confianza con respeto, que no es que no fallamos, sino que nos cuidamos de no fallar, porque no es porque Él nos vaya a castigar o nos vaya a matar, sino porque debemos cuidar esa armonía, esa confianza que Él nos ha dado, ese siquiera de honor que Él nos ha entregado, que nos ha puesto en nuestras manos. Debemos tenerlo como algo muy preciado, cuidarlo mucho, y por esa es la razón que nosotros, los hijos del Dios verdadero, somos respetuosos de nuestro Dios, no temerosos, porque el que teme, como acabo de decir, es el que tiene miedo de que lo maten. Ese es el temor más terrible que puede tener un ser humano, ¿no? Y esto es lo que acabamos de ver acá. Entonces, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosas semejantes a esta, es decir, para que ni se les ocurra volver a hacerlo. ¿Ok? Y dice el 12, si oyeres que dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ella, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo vamos y sirvamos a otros dioses ajenos. O sea, cuando habla de dioses ajenos, él se está poniendo en primer lugar. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Los demás son ajenos. Eso es lo que les quiere decir Jehová a su pueblo Israel acá. Y él les dice, diciendo vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, ya ahí se está dando completamente la orden. Porque si usted se pone a ver, ¿quién conoció a Jesús? Al Dios hombre. ¿Quién lo conocería? Nadie. Entonces el temor de Jehová era que se apareciera ese Mesías y que entonces le iba a derrumbar el plan que él ya tenía montado con ese pueblo. Entonces la orden sale de asesinar a ese Mesías, a ese soñador de sueños, a ese que según para él era un rebelde o un revolucionario, tenía que ser muerto. ¿Y dónde se cumple eso? En el Mesías. Ya la orden estaba dada. La gente piensa, no, pero que es que el pueblo se volvió loco y decía que en vez de que lo crucifiquen, suéltenlo. No, señores, ya la orden la sabían. ¿Saben quiénes sabían esa orden? Los escribas y los fariseos. Los sacerdotes del templo sabían perfectamente la orden que estaba dada desde Deuteronomio 13. Ellos lo sabían perfectamente. Ahora que ellos lo ocultaron para que el mundo no se diera cuenta que de dónde venía la cosa y quién había mandado asesinar a Jesús, es otra cosa, pero ellos sí sabían cuál era el propósito y cuál era la misión que ellos tenían cuando se presentara ese Mesías. Y por supuesto que los traductores de la Biblia cumplieron muchas cosas favorables a ellos para que no se hiciera como ver que era lo que había pasado en realidad, sino que era algo extraordinario que había pasado. No, que estaba escrito, ¿qué tal? Está bien, estaba escrito. Pero una cosa es que esté escrito y otra cosa es que lo hagan de la forma que lo hicieron. Porque ahí nadie me va a decir a mí que no tenían odio esa gente contra Jesús,
contra Yahshua. Estaban llenos de odio. Lo que botaban por la boca era odio. Porque temían de que el Mesías les derrumbara su plan. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, dice, continúa diciendo, leemos el 13 y el 14. Que han salido de en medio de ti hombres impíos. Fíjense, eran impíos los que llamaran. Es decir, impíos eran lo que llamaba Jehová. Impíos eran los que estaban con él, pero que después se fueron, vieron mejores oportunidades con otros dioses y lo dejaron a él. Tal como pasó cuando fue invadido Jerusalén en el año 586 antes de Cristo, que lo invadió el rey Nabucodonosor primero, y después volvió a repetir la invasión el rey Nabucodonosor II, cosa que allí los judíos, es decir, esta gente que estaba en Israel, se la llevaron cautivo para allá, para Babilonia. Y esa gente que estaba cautiva en Babilonia, resulta que les gustó cómo estos reyes administraban el pueblo. De una forma justa, de una forma humana, y no habían presiones de ningún tipo de estas que hacía Jehová con el pueblo de Israel, sino que eran prácticamente libres y no le faltaba nada a nadie. Era una cuestión humanitaria. El propósito que Jesús vino a cumplir era el mismo propósito que tenían los dioses, que Jehová estaba en contra de ellos. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, dice el 13, que han salido en medio de ti hombres impíos, es decir, que lo habían dejado a él y se fueron detrás o a adorar a otros dioses que los trataban bien humanamente, que han instigado a los moradores de tu ciudad diciendo: vamos y sirvamos a otros dioses ajenos que nosotros no conociste. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. Esto para Jehová era una abominación. ¿Por qué? Porque lo estaban dejando a él. Es decir, amados hermanos, pongo un ejemplo muy sencillo. Es como que una mujer que tenga un marido que la maltrate todos los días y la obligue a hacer cosas en contra de su voluntad, se consiga a un hombre, a otro marido, por decirlo, un ejemplo. No es que esté diciendo que eso es válido, no, mujeres, si la maltrata a su marido, vaya y búsquese otro. No estoy en eso, estoy poniendo un ejemplo. Si usted, mujer, si en este caso, suponiendo un ejemplo, esa mujer está siendo maltratada por el marido en todos los sentidos, y esa mujer se consigue a un hombre que la aprecie, que la ame, que le dé cariño, que le dé detalles, que le lleve ramos de flores, que le invite a comer, que la lleve a pasear, que le dé todo su amor, obviamente esa mujer se va a ir al lado del que la trata bien. Exactamente eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos estaban desesperados de irse del lado de su Dios porque los maltrataba y los mataba y andaban bajo permanente amenaza. Si no hacen esto, no sé qué va a pasar, pero aquí va a pasar algo. La gente, los pobres sacerdotes corrían y busquen por allí la rama, la droga, la cuestión para calmarle la ira al hombre porque está molesto y nos va a matar. Y aparte de eso, carga su gloria allí con él. ¿Y qué era la gloria? Era el armamento de destrucción masiva que utilizaba Jehová. Se le llamó gloria, pero no era ninguna gloria de manifestación benigna o de poder, de la gracia del Dios verdadero de luz, sino de una manifestación de destrucción masiva.
La ira de Dios se manifestaba a través de su gloria. Y la gloria traducida al hebreo se llama kabox. Y el kabox es un armamento de destrucción, algo grande y pesado. Cosa que Moisés, que el mismo Dios, estando sentado con Moisés o parado no sé cómo, dice que Moisés hablaba con Jehová cara a cara. Hablaba con la persona de Jehová. Pero tener la gloria frente a frente era imposible porque no había persona que la hubiera visto y sobreviviera. ¿Por qué? Porque era un armamento. Cuando Jehová le dice a Moisés, mira, en el momento que estaban planificando la invasión a Canaán, que es la misma Palestina de hoy, que fue por orden de Jehová, Jehová le dice a Moisés, mira, yo quiero que tú guíes al pueblo, a tu pueblo o a mi pueblo, porque a veces le decía que era el pueblo de Moisés y a veces decía que era su pueblo, cuando él, bueno, resulta que Jehová le dice a Moisés, mira, necesito hacer esto, conquistar, invadir, colonizar, y eso lo vamos a hacer acá, este territorio, esta es la tierra prometida, según, ¿no? Según ellos, esta es la tierra prometida. Y la gente se comió el cuento. Pues bueno, está bien, si lo dices tú, está bien. Pero entonces Moisés le dice, bueno, está bien, yo me comprometo con el pueblo a conquistar esa tierra, pero dime con qué contamos, porque si tú no nos acompañas, nosotros no vamos. Es decir, Moisés le dice a Jehová, muéstrame, cuando él le dice, muéstrame tu gloria, cuando le dice, muéstrame tu gloria, le está diciendo, muéstrame qué poder armamentístico tienes tú para invadir esa tierra, porque eso es puro gigante lo que hay ahí. Y la respuesta de Jehová a Moisés le dice, mira, ahorita prácticamente le quiso decir, ahorita no la cargo conmigo. Ahorita no la cargo conmigo, pero vente mañana bien temprano, vente mañana bien temprano, y eso sí, que no haya ni animal, ni persona cerca de acá, porque voy a traer mi gloria, ya para que sepas. ¿Qué significaba eso? Era algo terrible lo que iba a venir. Entonces dice que Moisés dio instrucciones al pueblo, que nadie se acercara, nadie estuviera ni animal ni personas. Al pie de la montaña, imagínense, al pie de la montaña. Siquiera, usted sabe que las montañas son una empinada y el que llaman el pie es donde descansa, que se hace planicie. Allí no podía haber nadie todavía. Imagínense cuánto más arriba. Ahora, ¿qué pasa? Jehová le dice a Moisés, mira Moisés, ocúltate acá, en medio de estas rocas. Métete acá, porque yo no te puedo proteger. Escuche, estamos hablando del Dios según el Dios Todopoderoso, el omnipresente, omnipotente y omnisciente. Pero no podía proteger a Moisés. Y le dice, estas rocas te protegen, te pueden proteger más que yo. Métete en esta rendija de estas rocas. Y escucha bien, porque cuando mi gloria pase, tú tienes que estar protegido, porque si no, vas a morir. Entonces, le dice, solamente la verás cuando pase. Le está diciendo Jehová a Moisés, solamente la verás cuando pase, es decir, la parte de atrás, pero de frente no la puedes ver nunca, porque, bueno, no vas a quedar, pero ni de a pedacito. Entonces él le dice, métete acá, que yo voy a estar desde acá. O sea, Jehová le está diciendo, métete ahí en la roca, que yo voy a hacer el lanzamiento del misil
hipersónico, de plasma o no sé de qué cosa. Yo voy a hacer lanzamiento para que tú veas el poder que yo tengo y con el que te voy a acompañar a conquistar a esa tierra. Oye, Moisés se oculta ahí, bueno, está bien, dale pues. Y el hombre activa y hace el lanzamiento. Y le dice, cuando veas que pase, vas a ver prácticamente mi nombre ahí escrito en el misil o en ese armamento. Y pasó. Moisés solamente vio cuando pasó y se quedó viendo. ¡Wow! Sí, sí tiene arma el hombre. Sí. Entonces sí lo vamos a acompañar a conquistar esa tierra. Ahora, dice que, escuche esto para que interprete. Cuando Moisés bajó de allí del cerro, de ese monte, dice que su cara resplandecía. Como que resplandecía del poder de la gloria de Jehová. Y que tenía que taparse con un velo porque el resplandor era muy fuerte. ¿Saben qué pasaba allí? El efecto del lanzamiento del armamento que Jehová poseía soltó como una especie de radiación tan tremenda que lo único que Moisés tenía prácticamente fuera, que no tenía ropa, por decir un ejemplo, era su cara. Y su cara se chamuscó. Su cara, con el poder de la radiación, se chamuscó. Y esa era la razón por que Moisés tenía que taparse la cara. No era un velo, se le llama cualquier cosa, ¿no? Que en ese tiempo se utilizaban velos que era como un turbante, pero se colocaba así. Entonces eso era lo que Moisés se ponía en su cara para evitar, porque cuando le pegaba la luz del sol, eso era terriblemente, le dolía. Estaba asado prácticamente. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, sí, el hombre tiene un armamento muy bueno. Entonces, ¿qué sucedió después? Avanzando ya. Cuando fueron a la conquista, él les dio las instrucciones y les dijo, mire, ustedes van a dar 7 vueltas a Jericó, ¿verdad? Van a dar 7 vueltas con trompetas, con gritos y con todo este tema, porque al terminar justamente las 7 vueltas, ese muro se va para el suelo. Eso es lo que nosotros vemos de una manera teológica, ¿no? No, que el poder de la gente que andaba alrededor, dice que eran más o menos 600 hombres, que daban 7 vueltas a Jericó. Y en la última vuelta se cayó el muro. Pero ¿cómo se cayó el muro? El muro se abrió por todo el centro, es decir, era como decir esto es el muro, y el muro se abrió así, perfectamente. Un lado cayó para afuera y el otro lado cayó para dentro de la ciudad. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando estaba esa amenaza de invasión, porque era una invasión lo que se estaba perpetrando allí, era una invasión, o lo que se estaba dando la invasión, toda la resistencia de Jericó, o sea, los soldados, los que tenían como defensa ellos, estaban allí en el muro o detrás del muro esperando a ver quién entraba para atacar a ellos, porque ellos estaban defendiendo su territorio.
Pero ¿qué pasa? Dice que a lo que dieron las 7 vueltas, esto fue lo que ellos colocaron allí para que uno crea que fue por los gritos y la cuestión, que era la promesa que Jehová les había dado, pero fue falso. Jehová desde arriba disparó exactamente el muro. No sé si con un láser, con qué cosa, pero él sí les dio unas instrucciones y les dijo: cuando vayan a la 7ª vuelta, ustedes armen una gritería, suenen las trompetas y el muro caerá. Pero el muro no cayó por el sonido de las trompetas y la bulla de la gente ni la gritería. La bulla de la gente que él les dio instrucciones para que hicieran y las trompetas era sencillamente para que no escucharan cuando la nave se posicionara encima de la ciudad y desde allá disparara contra el muro. Y exactamente así ocurrió. Y dice que murieron allí nada más y nada menos, ahí nada más en la caída del muro, 50,000 personas. El mismo que había dicho que no matarás, pero el primero que andaba matando era él. Entonces dígame usted, saque usted sus propias conclusiones. Yo no le estoy diciendo a usted deje de creer en Jehová, no, usted es libre de creer en lo que usted crea. Pero recuerde las palabras de Jesús. Jesús habló de un engañador y de un homicida desde el principio. Dígame usted quién se conocía como diablo en el Antiguo Testamento, o Satanás que andaba asesinando personas. No, lo mató el diablo. No, el diablo destruyó a Sodoma y Gomorra. No aparece. ¿Quién mataba entonces? Ahí se la dejo. ¿Quién mataba a la humanidad? ¿Quién destruía? Las respuestas ya están dadas. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Ahora, dice el 14: tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. ¿Qué le parece? Esta es la instrucción. O sea que cuando se escuchara el rumor que alguien que había creído en Jehová se fue y estaba adorando a otro pueblo, entonces tú te ibas a ir. Escucha las instrucciones, que era lo que iba a hacer. Esto era prácticamente una misión de inteligencia, de espionaje. De espionaje. Miren, les dice: ok, conociste, inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, o sea, si pareciere verdad que esa persona está allí en ese pueblo diciendo que esas cosas, o sea, comprobando que era cierto que esa persona había ido a hablar esas cosas en la ciudad, que eran para Jehová abominación, entonces ¿cuál era el procedimiento? Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, es decir, a toda la ciudad, por haber escuchado el mensaje de un Dios diferente al que era él. ¿Ok? Escuchen, a filo de espada, herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola. ¿Qué hace el pueblo de Israel hoy en Gaza, en Palestina? Esa es la instrucción que les fue dada a ellos. Eso no tiene ninguna cuestión que Dios les habla, que no. Es una instrucción que su Dios les dio desde acá.
que mataran al Mesías cuando apareciera y después que destruyeran las ciudades donde habían oído o estén oyendo la voz de ese Dios. Pero Jehová ni siquiera está por ningún lado. Ya no está, ya no existe acá. No existe, existen sus demonios, los que dejaron por allí. Ahora, destruyendo con todo lo que hubiere en ella, y también matará sus ganados a filo de espada. O sea que no queda nada de vida. Ahora, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y acá la instrucción que Jehová está dando es que matarás a toda la gente de la ciudad y a su ganado. ¿Qué quiere decir? Que está acabando con la vida. Mientras que Jesús decía, yo soy la vida, este dice, literalmente, yo soy la muerte. Al que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice. Y juntarás, escuchen lo que viene después. Y juntarás todo su botín. ¿Qué es el botín? Todo lo que recogieron de la guerra. Todo lo que hay de valor. Todo lo que sale de en medio de esa guerra, lo que queda, la comida, el dinero, la plata, el oro, metales preciosos, cuestiones antiguas, cosas que están en los museos, todo eso se lo roban, se lo tienen que llevar. Esa era la instrucción y dice, juntarás todo su botín, o sea, todo lo que recoja de esa guerra en medio de la plaza, es decir, te irás a una gran plaza y pondrás allí todo lo que le sacaste, lo que saqueaste de la guerra en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo el botín, es decir que no quedará pero ni huella ni sombra de lo que era esa ciudad. Matarás a la gente, matarás a sus ganados, después recogerás todos sus objetos de valor y los quemarás en medio de la plaza. ¿Para qué? Para que no quede recuerdo cultural, para que se borre las costumbres, para que se borren las tradiciones, para que se borre todo lo que significa cultura, porque no puede haber más cultura que la que Jehová impuso en el pueblo de Israel. Esa es la orden. Bendito sea la gloria del Señor. Ahora, dice, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín con ello, como holocausto, es decir, como una ofrenda ofrecida a Jehová. Todo eso, todo lo que tenía valor, será presentada como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. ¿Será ese el plan que tiene Israel con Gaza hoy en día? El mismo patrón, las mismas instrucciones, lo que se está viendo hoy. Ahí está. No lo inventa Lucas Morillo. Lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento, donde mandaba Jehová, el Dios de Israel. Bendito sea la gloria del Señor. Si alguno tiene duda, búsquelo. Esto está en su Biblia. Está en Deuteronomios 13, del 1 al 18. Ahí está todo el mandamiento, todas las instrucciones que se dieron. No piense que soy yo que estoy inventando. Ahí están las instrucciones. Yo solamente estoy diciendo y repitiendo lo que aquí está escrito. Ahora dice, y no se pegará a tu mano nada de anatema. Es decir, no se pegará a tu mano nada de anatema. ¿Qué es anatema? Nada de lo maldito, porque para ellos de paso, todo lo que estaba allí, esas cosas de valor, para él eran malditas entonces, eran anatemas. Es decir, que nadie se vaya a agarrar un anillo, nadie se vaya
agarrar una moneda, nadie se va, porque tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Todo eso será considerado anatema por parte de Yahvé. Y dice, no, y no se pegará tu mano a nada de anatema para que Jehová se aparte del ardor de su ira, porque eso era lo que Jehová siempre tenía, era su ira, el ardor de su ira, el fuego de su ira, el fuego consumidor, su gloria, como le han hecho creer a muchos, que su gloria, la gloria de Jehová, no, la gloria de Jehová era un armamento de destrucción masiva. Bendito sea la gloria del Señor Jesucristo. Para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia, Israel. Y tenga compasión de ti. Pero ¿qué puede compasión tener ese Señor? ¿Qué misericordia puede tener ese Señor si está del otro lado? Y te multipliquen como lo juró a tus padres. Es decir, eso es obvio. Eso es obvio. Yo, en mi pequeño alcance de conocimiento que pudiera tener, lo descifro de esta manera. Para que Jehová tu Dios tenga compasión y tenga misericordia de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. ¿Cómo va a multiplicar Jehová a su pueblo? Destruyendo a los que están a su alrededor. ¿Y quiénes serán multiplicados? Bueno, Israel será multiplicado, o eso es lo que ellos creen, que no habrá una justicia, ¿no? Que ellos arrasan con Canaán, con Palestina, con toda Gaza, con todo Siria, o el pueblo asirio, pueblo de Egipto, y ellos se multiplicarán y tomarán posesión de toda esa tierra, porque según para ellos esa es la tierra prometida, es lo que Jehová les dijo. ¿Ok? Entonces, culmina diciendo el verso 18, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos, donde incluye el que no matarás, pero es lo primero que él hace, que no cometerá falsos testimonios ni mentirás, cosa que los enseña él a sus seguidores a hacerlo, a ser engañadores de los demás, guardando todos sus mandamientos y que yo te mando hoy para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. La persona yavista o el evangélico yavista tiene que cumplir con todos estos requisitos, porque la gente, los evangélicos yavistas, no es que estoy en contra de ellos, pero es como digo, cada quien ya está grande y sabe lo que hace, ¿no? Los evangélicos yavistas tienen que considerarse, y esto es algo que no lo digo yo, sino que se ve. El evangélico yavista se considera israelita dentro de otro país que no es Israel. Se consideran israelitas. ¿Por qué? Porque ellos creen en lo que este Dios les dice. Y si está en la Torá, o en el Pentateuco, están todas estas instrucciones. Ya eso, no, que, oye, pero ¿por qué van a hacer eso? Que ¿por qué Israel va a hacer eso contra Canaán? Que no sé qué más. Señores, es una instrucción, ellos están cumpliendo una instrucción que su Dios les dejó. Así de sencillo. Ellos están haciendo lo que su Dios les exigió que hicieran. Y lamentablemente, ya todos podemos ver la catástrofe y las consecuencias que esto ha traído, y que el mundo está como que si no está pasando nada. O sea, los grandes medios que siempre estaban
informando de minuto a minuto, así como cuando Venezuela querían dar un golpe de Estado, que eso era minuto a minuto en los medios de comunicación masivos, informando, no, que esto por acá, que ya tomaron a yo no sé quién, que tal, que esto por acá, por allá, y era mentira. Ahora que sí está ocurriendo en otro país, Your friend is attempting to reach you on your... están en silencio. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo de hoy? Parece que el mundo de hoy está polarizado. Es decir, poniéndolo extremo, parece que hay una parte que está a favor de la humanidad, que es lo correcto, a favor de la humanidad, de la vida como tal. Y está otro factor que está opuesto a este. Es decir, la vida, la luz, la paz, el amor, la confraternidad, es cristiana por naturaleza y proviene del Dios Padre. Ahora, ¿quién está en contra de esto? Bueno, todo lo que está del lado adverso de la luz, la oscuridad, los que quieren destrucción, los que quieren guerra, los que están llenos de orgullo, que prefieren destruir al mundo entero antes que reconocer que ellos ya no pueden más. Es hora que el mundo se dé cuenta en dónde nos han metido. ¿Qué han querido hacer con nosotros? Hay que reflexionar. El mundo no puede seguir como va. Estamos casi al borde de una tercera guerra mundial. Y el mundo está tranquilo. La gente en los países está tranquila, supuestamente. Es como dice la palabra, creo que en Apocalipsis, que dice que cuando todo el mundo esté tranquilo, comiendo y bebiendo, cuando los días sean como los días de Noé, dice el Señor Jesucristo, que muchos estarán casándose y dándose en casamiento, entonces de repente vendrá destrucción repentina. Y esa destrucción no la hace Dios. Esa destrucción la está haciendo el hombre, que quiere controlar a la humanidad, a llevarla a un punto de esclavismo que no puede, ni lo podrá. Y esa es la guerra. Y parte de las guerras y los rumores de guerra que se oyen hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor. Your friend is attempting to reach you on your cellular device. Your friend is attempting to... Amados hermanos, en la mañana de hoy, bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias le damos al Dios bueno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios hombre, por habernos ayudado hasta aquí, y creyendo que esta enseñanza sea de bendición para muchos de ustedes que oyen a través de la red social de Facebook y a través del ministerio, el cual presido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, llamado MEMIR, sus siglas MEMIR, Ministerio Evangelístico Misionero Internacional Restaurador Sin Frontera por las Almas. Así que para todos ustedes, amados hermanos, su servidor Lucas Morillo, nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Que Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo les acompañe, les guarde y me los bendiga hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Me los cuide. Bendiciones.